Otitis del nadador. Es una reacción inflamatoria que se presenta en el conducto auditivo externo, que ocurre cuando se altera la capa protectora, el cerumen superficial del interior del conducto, haciéndolo así susceptible a infecciones. La infección a menudo es causada por bacterias, pero en otras ocasiones, que son menos frecuentes, pueden ser también por hongos. Es un cuadro relativamente muy frecuente a nivel mundial, llegando a establecer que cada persona tiene el 10% de cursar con esta alteración en alguna etapa de su vida, pero su frecuencia es mucho mayor entre las edades de 5 a 14 años, con disminución progresiva relacionada con el incremento en la edad. Se identifica con mayor frecuencia en la temporada de verano, por asociar a una exposición potencial más prolongada del agua y también por la humedad incrementada. Por su tiempo de evolución se le señala que el cuadro es agudo cuando tiene menos de 8 semanas de duración y que será crónico cuando se rebase esa condición de tiempo. Su presencia se influye por la participación de múltiples factores, entre los que se incluyen reacción a químicos especiales que se aplican al tratamiento del agua en las albercas, existencia de lesiones en el canal auditivo que pueden presentarse como consecuencia del empleo de hisopos de algodón, uñas o por algún cuerpo extraño, realización de procesos de limpieza bruscos en el conducto auditivo, de empleo frecuente o de forma excesivos, exceso de cerumen y en ocasiones afección previa de la piel, como algún tipo de dermatitis o de eczema. Los niños y adolescentes suelen correr mayor riesgo de padecer este tipo de alteración bajo las siguientes circunstancias. Realizar periodos prolongados de natación, en especial en ríos o lagos con agua contaminada, albercas con empleo excesivo de químicos para su mantenimiento. Cuando no se elimina el exceso de humedad en lo interior de los conductos de forma espontánea o por el empleo de gorras de natación que impida su desalojo. Empleo de audífonos o de auriculares de forma frecuente y con presión ajustada. Conducto auditivo externo más estrecho en comparación con las dimensiones adultas y respuesta particular a la piel a procesos agresivos. Esta alteración se establece al disminuir la integridad anatómica y funcional del canal auditivo externo, donde los componentes del cerumen habitual condicionan una pobre afinidad al agua y generan así también un pH de tipo ácido. Al disminuir, desaparecer o simplemente modificarse este tipo de funciones, la superficie interna del conducto auditivo se expone a sufrir condiciones de maceración por la humedad y la multiplicación progresiva de las bacterias o de hongos que se tengan ahí la oportunidad. Los tejidos afectados por la modificación de la integridad superficial o por el desarrollo ya de la infección generan como mecanismo de defensa la reacción inflamatoria para atraer células sanguíneas que pueden generar respuestas de defensa, que al incrementar el flujo de sangre modifica el calibre interno del conducto, que se disminuye y se puede producir entonces una disminución auditiva a costa de la oclusión inflamatoria del canal. El afectado generalmente puede quejarse de dolor variado de intensidad, que se acompaña de una sensación de picazón en el oído, pérdida relativa en la capacidad auditiva, con sensación de tener los oídos tapados o llenos, es la congestión. Notando en su revisión que existe afección unilateral, enrojecimiento del conducto auditivo, dolor que se incrementa al tocar o mover el lóbulo de la oreja, dolor durante movimientos de masticación o de deglución, crecimiento de estructuras redondeadas, que son los ganglios, en la zona lateral inferior correspondiente al cuello, y a veces escurrimiento de la secreción procedente del oído y en consistencia espesa y de coloración variada. Para lograr identificar este cuadro, es habitual que el médico le hará algunas preguntas acerca de los antecedentes médicos y los síntomas actuales del niño. Examinará a su hijo y le revisará los oídos mediante un instrumento de luz llamado otoscopio, que le permite ver el interior del oído, y esto le ayudará a saber si también hay una infección en el oído medio llamado otitis media. Esta infección no suele ocurrir con las otitis externas, pero en algunos niños puede tener ambos tipos de infecciones. Es posible que en ocasiones que tome una muestra para cultivo de las secreciones del oído a fin de identificar el germen que causa la infección de una forma más específica y también para determinar el tratamiento que sea el más adecuado.
Durante la adolescencia, este cuadro puede confundirse con la presencia de algún furúnculo o de algún absceso asociado que en ocasiones puede localizarse en la parte inicial del conducto y su tratamiento será obviamente diferente. Existen otras condiciones que pueden producir algunos datos que el paciente refiera parecidos o que se aprecien como similares en la exploración, pero que por datos de interrogatorio, características halladas durante la revisión o estudios específicos, se relacionarán con causas adicionales específicas que deberán de ser tratadas también de una forma diferente. Ya el tratamiento depende de los síntomas, de la edad y del estado de salud también general del afectado y también de la gravedad de la afección. Cuando el médico trata correctamente la otitis externa, la afección suele resolverse en un lapso de 7 a 10 días. El tratamiento puede incluir un medicamento analgésico con horario específico para disminuir o suspender la sensación molesta de dolor, además de controlar el proceso de inflamación. Mantener el oído seco, que de preferencia se logra con la introducción de una gasa seca, que es como una especie de mecha, enrollada sobre su eje para facilitar la introducción dentro del canal auditivo, que le permita la salida de material purulento que se encuentra en el interior o de los residuos acumulados mediante su recambio en intervalos de cada 6 horas, hasta comprobar que ya no deje ningún tipo de secreción o que este tipo de mecha quede totalmente libre de humedad. El empleo de esteroides de aplicación en el interior del oído será de acuerdo con el grado de inflamación que tenga el conducto auditivo y malestar particular del paciente, tomando en cuenta que su efecto adicional puede potenciar al proceso infeccioso. El empleo de antibióticos se considera elección especial por el médico de acuerdo a la bacteria que se sospecha y las características del material purulento, seleccionando de preferencia a los que tengan acción local, como son las gotas ópticas, que habrá de modificarse si la muestra de secreción que se envía al laboratorio en tiempo posterior reporta una bacteria que no sea sensible al manejo antibiótico inicial, considerando en circunstancia especial el empleo de medicamentos contra hongos, antimicóticos, cuando la evolución de la enfermedad se prolongue o no haya reporte de bacterias que se desarrollen en los medios de cultivo del laboratorio. La evolución de la respuesta al manejo se dará a considerar a las 72 horas de haber iniciado este tipo de manejo. Cuando esta enfermedad no se atiende en forma o en momentos adecuados, puede causar complicaciones como pérdida temporal de la audición ante el exceso de inflamación de los tejidos que obstruyen el conducto auditivo, infecciones recurrentes en los oídos, infecciones en los tejidos que rodean al oído, con daño al cartílago de la oreja, con destrucción y deformidad, parálisis facial o bien lesión al hueso con probabilidad alta de seguir la infección a los huesos del cráneo o facilitar la entrada de bacterias al cerebro. Estas últimas complicaciones se deben considerar en especial en niños que se sospecha la deficiencia de respuesta inmunológica, enfermedades de la sangre, ausencia de vaso, depresión inmune por medicamentos. A fin de evitar el desarrollo de esta enfermedad, se recomienda mucho a los padres aplicar tapones ópticos para nadar o para bañarse, limpiar en forma suave la parte más externa del conducto auditivo sin introducir ningún tipo de cuerpo extraño al interior. Procurar mantenerse con los oídos de preferencia después de bañar o de nadar, tirando suavemente del lóbulo de la oreja en diferentes direcciones, mientras que el niño inclina la cabeza con el objeto de facilitar así la salida del agua y no retirar, y también de retirar el volumen acumulado de cerumen en el interior del oído. Bien, si el tema les ha parecido interesante y quieren compartirlo, pueden pasar este enlace a través de sus redes sociales a familiares y amigos que si están interesados en otro tipo de temas, díganles que pueden consultar o suscribirse a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas. Solo me resta agradecer su atención que nos han dado en esta ocasión, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.